En el año 2007, Julio Guarteche y Mario Lallera advirtieron, primero fuera del aire y luego al ser entrevistados en Código País, que cuando los balazos intimidatorios comenzaron a efectuarse por encima de la cintura de los agredidos, ya no se hablaría de heridos, sino de muertos. Ahora ya hablamos, y está instalado en nuestra dinámica diaria, de los ajustes de cuenta. En Uruguay comenzaron a darse secuestros, motines carcelarios, corrupción policial, guerra entre bandas, muertos por error e incremento del tráfico de drogas, porque como en el mundo, el delito también se globaliza. La historia del narcotráfico en nuestro país está reflejada en el último libro de Antonio Ladra, titulado Uruguay en la mira del narco, la gestión de Julio Guarteche y el combate a los grandes cárteles de la droga. En este trabajo se advierte el camino que recorrió la industria de la droga a nivel regional y mundial para llegar hasta el Uruguay. Para profundizar en este libro y para aproximarnos a ver lo que viene, recibimos en Otra Mañana a Antonio Ladra. Antonio, ¿cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno. Gusto de recibirte aquí en estudios. Igualmente, me encanta hacerlo así porque es una manera de resistir al tapaboca, a todo. Digo, estamos haciendo esta pequeña resistencia. Estamos igual cuidados, pero exacto. Bueno. Sí, a distancia, ventilados, pero bueno. De a poquito la dinámica. Y tratar de ir, ¿no?, hacia la normalidad, vieja normalidad, o como se quiera llamar, ¿no? Este libro habla del mundo del narcotráfico en el mundo y en Uruguay, porque está perfectamente documentado y está historiado desde el comienzo de la propia cocaína, en el libro está contado. Sí. Pero hace especial hincapié en el papel que jugó Julio Guarteche en Uruguay, en eso que vos le llamás una especie de política de Estado, con él en la conducción de la represión del tráfico ilícito de droga, aunque había tenido otro director que previamente había instalado esa forma de trabajar. ¿Quién fue Julio Guarteche en la historia del Uruguay aplicado a este tema, por supuesto? Bueno, como bien decís, es cierto eso lo de la política de Estado, porque se inició una forma de trabajo que se inició con Roberto Rivero, justamente, que fue, digamos, el que juntó a Guarteche, a Lallera, a William, a Carlos Noria, a muchos que integraron la brigada antidroga al principio, y eso fue al finales del gobierno de la calle Padre, en la gestión de Juan Andrés Ramírez. Después Juan Andrés Ramírez renuncia porque va a ser candidato, y ese equipo que había formado Rivero se queda desmembrado, pero gana la elección Sanguinetti, su segundo gobierno, Julio Mérez Sanguinetti, y ahí ese equipo vuelve en la gestión de lo que es la dirección antidroga, y se continúa luego en el gobierno de Jorge Valle, y después vienen los 3 gobiernos del Frente Amplio, y para esta gestión esa forma de trabajo o ese equipo es descabezado y es sacado de circulación. ¿Guarteche quién es?, me preguntás. Uh-huh. Bueno, Guarteche es quizás el policía más influyente que ha habido acá en Uruguay en los últimos 25 años. Porque, entre otras cosas, él tuvo una virtud que fue haber derribado los preconceptos que había en la izquierda. Recordemos que en el año 2005 asume Tabaré Vázquez, asume la izquierda por primera vez el poder, y habían preconceptos lógicos y por la historia misma entre la izquierda y los uniformados. Uniformados, esa misma desconfianza sigue existiendo con el ejército, con las Fuerzas Armadas, pero con la policía también. Él logra como es echar aceite en esa relación, a pesar de no ser un hombre del Frente Amplio ni mucho menos, pero logra llegar a uno de los cargos más importantes, que es director nacional de policía. Uh-huh. No es tu primer libro, tu primer trabajo vinculado al narcotráfico. ¿Cómo empezás a interesarte por la temática y qué encontrás, cuál es el origen del problema en el Uruguay? ¿Cuándo empieza el narcotráfico a penetrar las fronteras de nuestro país? Bueno, sí, no es el primer trabajo. Escribí un libro anterior en el año 2014, se llamaba Narcos en Uruguay, que estaba
basado en 3 narcotraficantes que eran de la primera y segunda generación de narcotraficantes, que eran líderes narcos. Uno de ellos era Maurilio Lilo Martínez, que era un hombre que era contrabandista, fue contrabandista primero, y luego se dio cuenta que hacía más dinero vendiendo cocaína que whisky, o contrabandeando whisky, y se dedicó a hacer esa tarea, digamos. Omar Clavijo, que es quien estaba afincado en Maldonado, un hombre con muchas relaciones políticas, su agenda era muy rica en todo eso, y que él creó toda una ruta. Él se dedicaba al tráfico de marihuana. La marihuana en aquel momento acá no era legal, el llamado prensado paraguayo. Él creó rutas que aún se siguen utilizando, sobre todo al norte del país, rutas aéreas, porque al norte del país no tenemos cobertura de radares, y ahí aterrizan avionetas, y bueno, o entran por la frontera seca, 700 kilómetros. Sí, recordemos que recientemente hubo un operativo donde se intentó agarrar y no se pudo, digamos. Exacto. Y el tercero era Washington Bocha Risotto, que fue el último gran capo, digamos, de alguna manera, por llamarlo así, que logró trascender el Uruguay y colocar cocaína como un broker. Él era un negociante, como un broker, colocar cocaína en Europa. Sacaba la cocaína a través del puerto de Montevideo, el especialista en una de las formas de colar los estupefacientes, que se llama el gancho perdido, ¿no? Sí. O sea, en una carga legal, que vos no sabés que en tu carga legal puede haber cocaína, droga allí, ¿no? Bueno, y la otra pata era la Operación Campanita, que fue la primera gran operación donde se desnuda la participación de narcos internacionales y de cómo se había diseminado esas organizaciones, o han intentado diseminarse esas organizaciones acá en Uruguay, pero además junto con el lavado de dinero, porque el narcotráfico lo que trae también es asociado todo el tema del lavado de dinero. La Operación Campanita es una operación gigantesca que llevó muchos años, mucho análisis de todo tipo, y que, bueno, llegó hasta Nueva Zelanda, o sea, los tentáculos estaban por allí. Bueno, ¿y por qué? Y la verdad, lo que hacía en los medios donde trabajaba era juntar los datos y decir esto y aquello, pero empecé a darme cuenta que había una historia en cada una de estos hechos, y una historia muy rica. Y entonces empecé a investigar, y el primero realmente, yo estaba en la revista Postdata y empezamos a trabajar con el tema de Maurilio Lilo Martínez, y a partir de ahí, bueno, surgió ese libro. Y ahora este otro libro, que es como una continuidad de alguna manera, toma lo que es los intentos de los carteles, los grandes carteles que se quisieron instalar acá y que no pudieron, y que ahí Ugarteche tuvo un papel fundamental. En el libro está recogida una cantidad de operaciones que se dan en Uruguay, que se generaron acá. Vos contás el tema de los ganchos, es una tarea de inteligencia muy importante. Totalmente. Un precinto que se rompe, se pone la mercadería ilegal, se cierra con el mismo tipo de precinto. Sí. Eso viaja con el desconocimiento de quien está exportando que adentro está esa mercadería, llega a Europa, Hamburgo, vos citás los lugares a donde va. Entonces, la pregunta, Antonio, es ¿qué papel juega Uruguay hoy en el mundo del narcotráfico? En alguna de esas líneas para llegar a Europa y a Estados Unidos, en particular Uruguay para Europa, que es donde se consume más cierto tipo de drogas. Sí, digamos, la ruta es de Uruguay, África y Europa. Básicamente es esa. El papel que juega Uruguay es el mismo papel que ha venido jugando desde hace mucho tiempo, que es el de tránsito, pero también el tema es que comienza a quedar droga acá en el país. Claro. No está totalmente certificado que en todos los cargamentos quede droga en el país, pero mucho del trabajo que se hace acá en Uruguay, del trabajo en cuanto a ocultar la droga, toda la logística y todo eso, se paga con droga. Y si se paga con droga, el que recibe el pago con droga la tiene que volcar al mercado para hacer ese dinero. Claro. ¿No? Entonces, eso es un poco lo que pasa acá en el mercado uruguayo. Esto tiene que ver además porque Uruguay tiene
es un país donde no hay accidentes geográficos, donde no hay volcanes, Claro. cosas por el estilo, donde tenemos 700 kilómetros de frontera seca, que por ahí pasa cualquier cosa, en el litoral pasa lo mismo, es decir, se seca el río Uruguay y se pasa caminando. Claro, no solamente drogas, sino drogas, armas, gente. Todo, es decir, todo delito que está alrededor de lo que es el crimen organizado. Uruguay es uno de los grandes, por ejemplo, traficantes de armas a Brasil. Es decir, llegan a Brasil armas que incluso se han usado acá en Uruguay y van para allá. Uno de los principales traficantes de armas es uruguayo, está preso en Brasil, en Rivera, en Santana, claro. Pero lo que quiero decir es que Uruguay tiene esa facilidad y tiene otra facilidad, que son dos puertos importantes, el puerto de Montevideo y el puerto de Nueva Palmira. Todo lo que es la zona de la hidrovía, todo lo que pasa por Nueva Palmira es un lugar de muy fácil acceso para los narcotraficantes, las lanchas porque no hay casi controles en esos lugares. Entonces eso otorga facilidades. Y lo otro es, vos dijiste el puerto de Hamburgo. El puerto de Hamburgo es uno de los puertos, si no el puerto más importante del mundo, con mayor cantidad de movimiento de contenedores. A mayor movimiento, mayores facilidades hay, porque el control se te hace mucho más difícil. Claro. Y aparte del negocio portuario, justamente la velocidad en la que tienen que salir los... Y además se generan otras cosas. Por ejemplo, las organizaciones saben de eso, y entonces muchas veces, como ha pasado acá, van en pescado congelado. Ahí cuelan la droga. Y si vos abrís el contenedor equivocado y se pudre la mercadería, te comes un juicio. Claro. Entonces tenés que hacer un trabajo de inteligencia muy grande para saber en qué contenedor, en qué lugar, dónde está para hacerlo. Y lo otro, y eso, la medida del éxito a veces es la medida del fracaso también, y esto lo sabe, y es una medida internacional. Si vos agarraste un cargamento, pasaron 10. Punto. O sea, esa es la realidad. Por eso es tan difícil combatir esto del narcotráfico, ¿no? Y sumado a esa dificultad del control de los contenedores para una carga que podría ser eventualmente física, sí. En el libro contás también de que ahora se diluyen en contenidos líquidos, por ejemplo... Exacto, en el medio y medio. Claro. En el medio y medio, en el caso de Uruguay, digamos. Sí. Bueno, eso es cosa que hace mucho más difícil todavía. Mucho más difícil, pero eso ¿qué significa? Significa que hay una organización aceitada que tiene un laboratorio, porque lo que hace es colocar la cocaína, en este caso la cocaína diluida en esta bebida nacional. Sí, ahí haces incluso el tema de defender la industria nacional. Defender la industria nacional. Bueno, eso fue un chiste que hice. Sí. Porque eso era parte de una banda argentina que también hizo lo mismo con vinos argentinos, vinos mendocinos, que también lo enviaron a Europa y que estaban diluidos allí. Vinos recargados. Claro, vinos recargados, súper recargados. Pero entonces, ¿qué pasa? Vos tenés que tener una suerte de laboratorio, instalaciones para poder hacer eso, claro, en las botellas, sin que se note que vos... Que las adulteraste. Que las adulteraste, que las violaste, que hiciste todo eso. Esas botellas marchan al destino y allá es recogida y es filtrada y es sacada la cocaína. Pero, digo, ese tipo de manejo para enviar la cocaína, hay historias de todo tipo que quieras encontrar, desde que acá pusieron en el puerto de Montevideo un barco que estaba a surto en Montevideo, le pegaron, esto fue una banda colombiana, le pegaron abajo de la línea de flotación una carga de cocaína y en alta mar, con unos buzos, lo sacaron. O sea, eso pasó acá. O una exportación a Alemania, Hamburgo justamente, de montacargas que iban a ser reparados. Entonces en el tanque de nafta de los montacargas, que supuestamente eso estaba vacío, ahí iba como es la mercadería. Entonces eso fue descubierto allá. Entonces la complejidad de la lucha contra el narcotráfico es muy grande y además, se utilizan cualquier tipo de artimañas para poder pasar.
Pero no solamente en Uruguay, No, digo, pasa pasa claro. a todo el mundo, ¿no? Claro. ¿Por qué no se instalaron los grandes cárteles en el Uruguay? Algo que contabas en el inicio de la Sí. entrevista. Bueno, en realidad acá, mirá, por ejemplo, la FARC, que era la guerrilla colombiana, tenía un ala, digamos, que se dedicaba al narcotráfico, estaba instalada acá, tenían una estancia en Salto, que la compraron además, billete sobre billete, en efectivo, se instalaron allí y de ahí estuvieron operando, hasta que hubo un operativo donde, bueno, sacaron 2 toneladas de cocaína, que fue, digamos, un golpe fuerte para eso. Pero además los responsables fueron apresados, enviados a Colombia luego. Bueno. Pero acá estuvo la FARC con esa droga. Después estuvo el cartel del Chapo Guzmán. Estuvo el cartel de Amado Fuentes Carrillo, el señor de los cielos. Estuvo uno de los lavadores del cártel de Cali, instalado en Punta del Este, que lavó dinero, muchísimo dinero. ¿Por qué no se instalaron? Bueno, uno porque fueron detectados, porque además, ¿qué es lo que pasa? Uruguay tiene otra característica, que si vos ves en el casino a alguien con voz o que habla ostensiblemente que no es con voz rioplatense, digamos, y gastando mucho dinero, llama la atención y bueno, enseguida lo van a denunciar, enseguida va a haber alguien que va a decir algo y por ahí puede haber una punta. Esa es una de las maneras, alguna de las maneras que detectaron algunas veces algunos de estos capos narcos que estaban acá. Nunca estuvo el capo narco el primero, pero los manos derechas estuvieron. Fueron detectados quienes venían acá a los concursos de belleza a Punta del Este a buscar sus modelos para ellos. Claro. Es decir, yo creo que hubo un tema cultural también que frenó de alguna manera eso. Ahora, ¿qué pasa? En vista de que no podían instalarse, lo que empezaron a utilizar es al territorio uruguayo como lugar logístico, como lugar de acopio de la mercadería y lugar de donde enviarla, que también eso a veces es difícil de controlar porque está descentralizado, porque tienen una parte de la mercadería en un lugar, otra en otro lugar, no siempre son las mismas personas, contratan mano de obra eventual para determinada carga, no siempre en la misma, es decir, no se ha generado una banda que actúe de esa manera. En lo que sí hay acá, y esa es la percepción de inseguridad que se ha generado, percepción y bueno, y realidad también, ¿no? En el país es con todo lo que es el microtráfico. Claro. ¿No? Porque ahí entra a jugar lo que es la pasta base, y ahí, como me dijo una vez el fiscal Jorge Díaz, dice, con la pasta base quedó claro que cualquiera podía ser narcotraficante. Porque... Claro, que pasa que el ingreso de la pasta base, que hay diferencia con respecto a la fecha, pero muchos lo ubican en el principio del 2000, 2001, 2002, algunos antes y otros después, pero sí fue como un gran cambio en la situación en Uruguay con respecto al consumo de drogas. En todo el Río de la Plata, ¿no? En todo el Río de la Plata, aunque en Argentina se le usa otro nombre, se llama Paco, pero... Sí. Pero fue como ese el gran cambio, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso, mucha gente lo asocia a un aspecto político, es decir, lo decís en el año 2000, 2002, porque estaba el gobierno del gobierno de Jorge Valle y la crisis, no sé cuánto. No fue por eso. La pasta base iba a venir acá porque, indefectiblemente, porque lo que estaba ocurriendo era que las organizaciones que estaban en la guerra contra las drogas, la DEA, por ejemplo, empezaron a apretar, y en Europa también, todo lo que fueran los precursores químicos que implican poder hacer de la hoja de coca, hacer la cocaína. Cuando empezaron a restringir todo lo que sean los precursores químicos, la acetona, controlar la acetona, el queroseno, todo, empiezan a controlar todo eso, lo que empezaron a utilizar es el refugo de
ese proceso químico que es la transformación de la hoja de coca en cocaína. Entonces, eso quedó y era mucho más barato y empezó a venderse eso. Claro. Pero iba a venir tarde o temprano. Lo que decías también que, claro, tiene un impacto en la realidad cotidiana, a diferencia del gran tráfico, que es la inseguridad pública, porque absolutamente allí se copan barrios, hay tiroteos, hay situaciones de robo, la pasta base genera además que el adicto también salga a la calle a robar, es decir... Sí. Hay un tema social ahí muy fuerte, porque además el impacto el que consume pasta base es un impacto que le lleva a estar en un estado de euforia durante un rato y cae y necesita enseguida consumir nuevamente, ¿no? Y hace cualquier cosa por conseguir la droga, ¿no? Es muy dramático todo lo que ocurre en eso, ¿no? Ahora, tú decías el negocio de la droga es muy redituable, por eso se asumen también los riesgos que se asumen, ¿no? Y cuando ingresa el dinero de la droga al mercado legal a través del lavado de dinero, al mercado formal, también muchas veces es fuente de industrias que se mueven con ese dinero, que generan empleo, en fin. Sí. A veces se pone ejemplo de la construcción, no quiero generalizar ni generar, digamos, una fama en ese sentido, pero sabemos que financia obras dentro de un marco de legalidad. Entonces, ¿cómo se combate teniendo en cuenta que mucho de ese dinero después mueve la economía de los países? Sí, incluso en el libro llega a mencionar, Antonio, el caso del fútbol también, de que también estuvo alcanzado por el tema. Sí, el fútbol, incluso eso lo dijo Guartecha en una comisión en el Senado, dijo el fútbol es uno de los lugares en el mundo donde está cruzado por el tema del lavado de dinero asociado al narcotráfico. Mirá, Eleuterio Fernández Huidobro cuando era ministro de Defensa, en un momento él cuestionó la forma en que se calculaba el PBI en Uruguay. Y una de las cosas que dijo es, en el PBI de Uruguay hay que agregarle 2 puntos referido a lo que es el tráfico de droga y el contrabando, porque eso no está puesto en el PBI. Y eso genera, lo que vos decís, y eso genera riqueza, genera movimiento, etcétera. Y incluso él avanzaba más, decía, Venezuela ya lo puso, por supuesto que Venezuela debe haber puesto, porque Venezuela es uno de los centros más importantes de narcotráfico y de lavado de dinero. El tema cómo es de cómo ingresa ese dinero sucio en el mercado formal, se hace de diferentes maneras, pero organizaciones bancarias muy poderosas, por ejemplo el HSBC ha sido multado muchísimas veces por organismos internacionales por no ejercer los debidos controles respecto del origen del dinero. Y acá en Uruguay fue con la ley de antilavado la escribió Leonardo Costa durante el gobierno de Jorge Valle y después, que era el prosecretario de la presidencia, y después fue aplicada en el gobierno de Tabaré Vázquez, empezó a de alguna manera a intentar cortar ese circuito de dinero sucio a dinero legal. Pero sabemos que, por ejemplo, hasta el gobierno de José Mujica, no sé si se acuerdan cuando Uruguay estaba colocado en la lista gris de la OCDE porque no había firmado acuerdos con los países con los cuales realmente tiene vínculos, ¿no? Por ejemplo, Argentina. Sí, aquel señalamiento que hizo Sarkozy en una conferencia. El señalamiento que hizo Sarkozy, exactamente. ¿Cómo se combate eso? Y bueno, hay diferentes teorías de cómo hacerlo, pero quizás una de las cosas que hay que hacer, digamos, es empezar a cambiar el paradigma respecto a las drogas, respecto a que si son legales o ilegales. Por ejemplo, la cocaína hasta determinado momento era una droga legal, era un producto legal, hasta que Estados Unidos entró en la guerra de Indochina y ahí toman la decisión de ilegalizarlo. Fue lo mismo que se hizo con el alcohol, cuando la ley seca. Claro. Pero ¿qué ocurre? Una vez que vos le introducís el mote de ilegal, enseguida pasa a ser, claro, un producto pasa deseado, a ser un producto deseado, ¿no? Entonces, si vos quitás el dinero
de alguna manera de esas transacciones, quizás de alguna manera también empezás a bajar los niveles de corrupción que vienen asociados a todo lo que es el narcotráfico y todo lo que es el lavado. Por ejemplo, Uruguay tomó una decisión única acá en América Latina, pero que después le siguió Canadá, le siguieron algunos estados de Estados Unidos, de legalizar todo lo que es el mercado de la marihuana. ¿Qué efecto ha tenido eso? Bueno, entonces, sigue habiendo narcotráfico referido a la marihuana. Sigue habiendo gente que consume el prensado paraguayo. Sigue habiendo eso. Ha bajado, pero sigue habiendo eso. Eso implica que hay sectores de la población, de los consumidores, que siguen yendo al mercado ilegal. Pero una gran parte se ha pasado al mercado legal. ¿Y eso qué implica? Implica que se pagan impuestos, que el producto que consumen es un producto de mejor calidad. Pues, con el prensado paraguayo no sabéis lo que había, lleva cualquier cosa, acá se sabe qué es lo que hay, está cuidado. Y los efectos es que se le ha quitado hoy por hoy, con toda la relatividad que tiene los números de lo ilegal, se le ha quitado mercado. Gran parte del mercado ya no es líderes, los narcos ya no son líderes en el mercado de la marihuana, sino lo que es el Estado uruguayo. Ese es un dato real que está allí sobre la mesa. Es decir, lo que produce el Estado se sabe cuánto produce, cuáles son los costos y cuánto se recauda de una cosa u otra. Lo otro no sabe, porque lo otro es ilegal. Entonces, Uruguay en ese sentido fue pionero, pero y recordemos además, ¿no? El primer proyecto de ley para legalizar la marihuana lo presentó el actual presidente, Lacalle Pou, cuando presentó un proyecto de ley para el autocultivo. Aunque el tema ya había hablado Valle también, ¿no? Valle habló un concepto de legalizar las drogas. En Chile, en una cumbre en Chile, habló del concepto más general de legalizar las drogas y fue el primero que lo dijo. Pero dijo también, dice, si nosotros no lo podemos hacer solos. Esa es la verdad también. Pero bueno, esos son los resultados que hay respecto de lo que es la marihuana. Y el otro tema es que quizás se pensó que legalizando la marihuana iba a crecer exponencialmente el mercado de consumo de marihuana, cosa que no ha ocurrido, y que íbamos a andar todos caminando por la calle como zombies. Tampoco ha ocurrido eso. Lo que hay, sí, el gran problema que hay en Uruguay es el consumo de la pasta base. Eso sí. Antonio, me acordé de Alfonso porque justamente esto de 2007 ocurrió en Código País. Sí. Y ayer cuando estaba leyendo pensaba que era como una especie de diario del lunes, ¿no? De ver en 2007 qué es lo que iba a pasar años después. En una parte del libro vos te haces una pregunta, lamentablemente no pude citarlo textual porque estaba en la versión digital, que vos decís que la guerra contra las drogas nunca fue contra las drogas, sino que fue contra los consumidores. Sí. Y te planteás un concepto de qué es lo que va a pasar ahora, cómo lo van a encarar los países y las organizaciones. Porque esa seguramente sea el diario del lunes también. A ver qué es lo que va a pasar en la forma en la que encaran los países. Por ejemplo, vos citás el caso del Plan Colombia y Glitendal, que dejó el Plan Colombia, y las presidencias de Calderón y Peña Nieto en México. Sí. ¿Qué esperamos de este tema? Bueno, justamente, si nosotros tenemos un incremento en el Río de la Plata de grandes narcotraficantes, sobre todo en Argentina, toda la zona del Nordelta, hay narcotraficantes viviendo, afincados, colombianos, es porque se aplicó el Plan Colombia. El Plan Colombia, ¿qué fue? Fue un plan que aplicó Estados Unidos en Colombia, donde dijeron, bueno, nosotros tenemos un problema en Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? El problema es que acá se consume la droga que se produce en Colombia. Vamos a ir a Colombia a destruir todo aquello para que no llegue acá. El problema es que el consumidor es parte de un mercado inelástico que necesita eso. Es como el agua. No le importa cuánto cuánto tiene que pagar, sino que consume. Vos el agua la vas a pagar porque la necesitas. Para el consumidor está en ese mismo plano. Y si no consigue cocaína, irá a la pasta base, irá al crack, irá a lo peor que pueda encontrar, pero el tipo lo necesita, porque vos tenés que ver también que el consumidor es, o sea, hay un problema de salud pública ahí,
tiene que ir conjunto con todo eso. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Yo creo que se están dando pasos a nivel mundial para comenzar a discutir, no porque lo escribí yo, sino porque, yo qué sé, Kofi Annan, por ejemplo, ya lo plantea, porque nosotros estamos viendo lo que ocurre en nuestros países occidentales y cristianos, pero ¿qué está pasando en África, por ejemplo? Es decir, no tenemos datos allí de lo que pasa en África con el consumo de estupefacientes, y es tremendo porque ahí eso está matando a la población joven. ¿Qué es lo que está pasando ahora que está cambiando el consumo o la forma de consumo de los asiáticos? Para los asiáticos, Occidente siempre fue un modelo a seguir de alguna manera, ¿no? Se visten como los occidentales, quieren tener, aunque lo fabrican ellos, quieren tener el iPhone, ¿no? Bueno, entonces, ellos consumían opio, pero ahora quieren consumir cocaína. Y hoy la cocaína, la producción de cocaína, a pesar de todas las guerras que se han lanzado, porque está el Plan Colombia, está el Plan Mérida, en México se lanzó una guerra, y lo que ha habido muertes y más muertes, y lo que ha atacado ha sido al consumidor, ha sido a la gente más pobre. Los grandes no han caído. Los que lavan dinero, que son los que justamente no están en la línea de fuego, tampoco han caído. Si vos decís que las balas no le llegan a las balas no le llegan. Entonces, ¿quiénes son los que están en las peores condiciones? Los pobres, los niños, las mujeres, las poblaciones desfavorecidas, que además ven solamente en ese trabajo, entre comillas, una forma de salida. Además de todo lo cultural que hay. O sea, yo no estoy justificando de ninguna manera todo eso, pero eso está ocurriendo, y ocurre acá. Todos lo sabemos, acá una boca la cierran y sigue la esposa, el hijo, el tío o el que fuera, ¿no? O sea, es un problema multidimensional que no es solamente un tema de la policía o de las fuerzas de represión, es un tema que tiene que ver la cultura, que tiene que ver la salud pública, que tiene que ver el MIES acá en Uruguay, es decir, que tienen que confluir varios actores. Para finalizar, estamos ya sobre la hora. Rocco Morabito. ¿Qué pasó con Morabito? Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Pasó lo que pasa con los narcos grandes. Rocco Morabito es el líder, o parte de la familia líder de la Drangheta, que es la mayor hoy organización criminal que hay en el mundo. Para dar un dato, la Drangheta mueve por año 5 veces el PBI de Uruguay. O sea, nos pueden comprar 5 veces, nosotros tenemos que trabajar 5 veces para poder generar, con toda la relatividad, vuelvo a decirlo, de las cifras que tiene. Sí, claro, lo que se llega a saber, ¿no? Para él, para una organización como la de él, corromper a la policía uruguaya es un cambio, es un cambio. Y eso fue lo que ocurrió, corrompió, pagó, pero no pagó cifras astronómicas, pagó cifras... No sé, no haber gastado ni $20.000 para poder zafar de donde fue. Para irse caminando como se fue. Para irse caminando como se fue. Ahora, se fue caminando porque no funcionaban las cámaras, porque si había una mise en place preparada para había todo preparado para que él se pudiera ir. Y eso le puede pasar a cualquiera. Ese es el gran tema. Por eso yo pongo hincapié, me parece a mí, yo no soy político, yo soy un periodista, pero observo, y creo, la gestión anterior cometió muchos errores, por supuesto debe haber cometido muchos errores y debe estar cruzado por la corrupción también en muchos aspectos, y debe haber cosas a mejorar. Ahora, debería haber siempre en este tema una política de Estado. Una política de Estado que atraviese partidos. Lo que pasa que, claro, a ninguno quiere... Ahora le tocó a la oposición enrostrarle al ministro Heber, miren cómo se le escapan los presos, usted pensaba que era fácil, no sé cuánto. Es decir, ahora el bonomi de este gobierno es Heber. Pero lo que ocurre en el trasfondo sigue ocurriendo, y ese es el gran problema, las cárceles, todo eso. Claro, ¿no? Y mientras seguimos enredados en esas rencillas políticas menores, las cosas siguen pasando. Por supuesto, y ese es el problema, sí. Antonio Ladra, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y bueno, estaremos conversando de estos temas.